fue la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Para todos los que veían la televisión a esa hora, fue así como comenzó la tragedia en la Ciudad de México. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue el más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de México. El epicentro se localizó en las costas de Michoacán y Guerrero. Su magnitud fue de 8.1 según informó el Instituto de Geofísica de la UNAM, con una duración de aproximadamente 4 minutos, de los cuales 1 minuto y 30 segundos corresponden a la etapa del mayor movimiento. Las construcciones que experimentaban grandes oscilaciones, en general los edificios de 7 a 15 pisos, sufrieron los daños máximos. Esa mañana, el desastre dejó a su paso muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edificios públicos, privados y casas habitacionales destruidas, inmuebles en peligro de caer, interrupción en el servicio de agua, energía y teléfonos, fugas de agua y de gas, múltiples rupturas en el asfalto y la paralización total en el servicio de transporte colectivo. Se recuerda como el Sismo del Ángel porque a causa del movimiento se cayó dicha estatua que corona la columna de la Independencia. El sábado 21 y 22 de septiembre, 30.000 efectivos militares del PAN quedan a disposición del rescate y continuaron con sus labores. Es dramático la cifra que ellos ponen y la Secretaría de Salud, ya que son 2.822 muertos. El lunes 23 de septiembre, dice que los pacientes los reacomodan en salas de mejor prestigio. También se dice que hubo una epidemia a causa del agua, pero se pidió tranquilidad a la Secretaría de Salud Pública. Miguel de la Madrid Hurtado fue el presidente en turno cuando México fue sacudido por un terremoto de 8.1 grados Richter el 19 de septiembre de 1985. Sus acciones fueron cuestionadas tanto en el momento como mucho tiempo después. Minutos después, muy pocos minutos después de que había sucedido el terremoto, estudiantes, trabajadores y amas de casa ya estaban buscando a personas debajo de los escombros, buscando sobrevivientes e incluso cadáveres de personas que ya habían perdido la vida.
mientras que Miguel de la Madrid tardó 3 días en llegar a la nación. Y el ejército y la policía no salían a las calles a rescatar personas, salían para resguardar los edificios que ya estaban destruidos. Estas acciones causaron muchos estragos, incluso tiempo después, ya que los damnificados no fueron atendidos inmediatamente y la Ciudad de México tardó mucho tiempo en reconstruirse. Esto afectó y remarcó mucho el final de la presidencia de Miguel de la Madrid, la cual terminó en 1988 y aún a la fecha sigue siendo recordado como el presidente del terremoto. 7:20 horas. Fue un terremoto que alcanzó su intensidad máxima. Este sismo tuvo 2 movimientos a la vez. Las colonias San Rafael, Juárez y Roma empezaron a sufrir daños muy graves y también el centro histórico de la Ciudad de México. 7:22 horas. El sismo de aproximadamente 3 minutos finalmente termina. En este momento, muchas de las personas salen a las calles para visualizar la gravedad de los daños. La única vía de comunicación que hubo en ese momento fue el radio. Los medios de transporte quedan inhabilitados. Horas. Algunos de los edificios más importantes que se desploman o sufren daños graves son el edificio de Nuevo León de Tlatelolco, el Hospital Juárez, el Hospital General de México, un CONALEP ubicado en la calle de Humboldt, varios edificios de multifamiliar Juárez, un café Superleche en la esquina de Victoria y el Eje Central, los televiteatros del conjunto Pino Suárez, el Hotel Regis, el Hotel del Prado, un local de costura ubicado en San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, el edificio de Televicentro y cientos de edificios de apartamentos y casas particulares. En gran parte de la ciudad no hay luz ni agua y se reportan abundantes fugas de gas. Ocho horas. A esa hora ya se empezaba a oscurecer y miles de personas yacían sobre los escombros, devastadas, las familias estaban muy mal. Ya todo México era un caos. A partir de que ocurrió este terremoto, la ciudad empezó a tomar medidas drásticas acerca de lo que haría con sus construcciones y cómo se iba a desenvolver después la ciudad, generando los simulacros que ayudarían muchísimo al sismo que ocurrió en 2017. 12 horas. La señal de televisión abierta de Televisa vuelve al aire y se transmiten los pormenores de la tragedia en los canales 2, 4, 5 y 9. Universidades y escuelas anuncian la suspensión de clases hasta nuevo aviso, para que los alumnos puedan estar con sus familias o colaborar en las labores de rescate. 14 horas. Entre los grupos de rescate destacó uno llamado Los Topos. Este consistía en buscar y ayudar a los ciudadanos necesitados que estaban entre los escombros. Entre eso también hubo un gran corte de electricidad y regresó varias horas después. A las 16 horas las labores de rescate continuaban. La infraestructura de la ciudad fue muy dañada, por lo cual abastecieron con pipas de agua. También se cortó la comunicación y era difícil tener contacto con tus familiares y amigos. La noche del viernes vuelve a temblar a las 19:38 horas con magnitud de 7.6 y duración de 1 minuto. Se derrumbaron 20 edificios. Hora y media después del temblor, el presidente de la República transmitió un mensaje por la televisión, en el que expresa su reconocimiento por la población y la extraordinaria solidaridad. Este sismo causó alarma en la región epicentral y el colapso de estructuras dañadas por el evento principal del día anterior. Ocasionó también un tsunami en Ixtapa con altura de 1.5 metros. El gobierno de la ciudad dio cifras preliminares del desastre: aproximadamente 1,000 personas atrapadas bajo los escombros, 5,000 heridos y 3,000 damnificados.
Entre los edificios colapsados destacan el Hospital Juárez de 11 pisos, Unidad Gineco-Obstetricia y el Nuevo León Tlatelolco. Y ahora vamos con la primera entrevista. Hola, ¿le podemos hacer una entrevista? Claro que sí, Ana Paula Sofía. ¿Cuál es su nombre? Alberto Carbajo. ¿Su edad actual? 50. ¿Qué edad tenía cuando esto sucedió? El terremoto del 85 tenía como 17 años más o menos. ¿En dónde se encontraba usted cuando sucedió? En la escuela, aquí en San Miguel de Allende. ¿Cuál fue su reacción? La verdad es que no pensábamos que hubiera sido algo muy importante y no teníamos... normal, no pasó nada. ¿Cómo reaccionaron las personas alrededor de usted? En ese tiempo, cuando se empezaron a dar las noticias, empezó todo el mundo a asustarse de lo que estaba pasando. Pero hasta que no veía las noticias, fuera de eso, la gente no tenía ni idea de lo que pasaba. ¿Cuál fue la imagen más impactante para usted? Yo pertenecía al Cuerpo de Bomberos San Miguel de Allende y nos hablaron para acudir a la Ciudad de México. Fuimos a la Ciudad de México. Cuando íbamos entrando por el área de Plaza Satélite decíamos que no pasó nada. Pero ya llegando al centro de la Ciudad de México era impactante cómo los edificios estaban caídos. ¿Qué fue lo que hizo después del sismo? Primero... el primer lugar, el Cuerpo de Bomberos San Miguel de Allende, fuimos y no sé cómo estuvo, que nos asignaron al Hospital Juárez. Y el primer lugar donde acudimos a ayudar fue al Hospital Juárez. Era impactante, veías todo el hospital como sándwich, todo junto. Era impresionante cuando decían, un vivo. Y todo el mundo dejaba de trabajar, volteaba, veías dónde estaban sacando el vivo, se te hacía la piel de gallina, era vitamina pura lo que te daban, todavía te acuerdas y dices, wow, había gente que se le iba y era padre. ¿Cómo influyó la tecnología en este suceso trágico? La verdad es que no había tecnología, o sea, no había teléfonos inalámbricos, no había celulares, sí te podías comunicar de alguna manera, pero la verdad es que no había nada. Después del terremoto, ¿la población mostró solidaridad? Muchísima, la verdad es que sí apoyaron. ¿Cómo estuvo el servicio médico y rescatista durante el terremoto y posterior a él? En esos tiempos la tecnología, el apoyo, lo que había, como estaba implementado, apoyó muchísimo. Tal vez ahora apoyaría mucho más, pero en ese tiempo hicieron lo que se pudo muy bien. ¿La gente tenía cultura sísmica? Para nada. ¿Cuál fue su reacción al ver las noticias después del terremoto? Híjole, era impactante, y después de haber estado ahí y vivir lo que viviste ahí, sabía que estar atento a todo. ¿Aproximadamente cuánto tardó la ciudad en recuperarse en los daños? No tengo nada más leve idea, yo creo que todavía no están al 100% libres de eso. ¿Cómo influyó este hecho en su vida posterior? Tenemos una cultura cívica, tenemos una cultura sísmica, y seguimos ayudando lo que se puede. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego, Ana Paola. Y ahora vamos con la segunda entrevista. ¿Le puede decir cuál es su nombre? Xochitl Ayala. Y su edad. 48 años. ¿Y qué edad tenía cuando sucedió el terremoto? 15. ¿Y dónde se encontraba cuando sucedió? En la secundaria. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, al principio, como era la formación, de repente se sintió como que brincamos. Y yo dije, ¿qué pasa ahí? Y luego fue así, oscilatorio. Yo pensé que estaba mareada, eran las 7 de la mañana.
cómo reaccionaron las demás personas? Pues varias chicas a llorar, se sentaron en el suelo, estaban llorando espantadas. Y me acuerdo que el director, que es el que daba las órdenes en la formación, las regañó muy fuerte, que no exageraran, que era un temblor nada más, que no había pasado nada, y nos mandó a nuestros salones. ¿Cuál fue la imagen más impactante? O sea, o en ese momento o después, cuando vio las noticias. Después, cuando mi mamá salió, porque no sabía, porque no había luz, no había radio, no se sabía qué pasaba, y vio un periódico con varias fotos de edificios caídos. ¿Y qué fue lo que hizo después del sismo? Bueno, espantarnos más porque en la noche volvió a temblar más fuerte. ¿Y cómo cree que influyó la tecnología en todo eso? Ay, pues yo creo que no influyó nada porque no había no nos enterábamos bien hasta que no íbamos y veíamos. Y después del terremoto, la población mostró solidaridad entre ellas. Muchísima, exagerada. ¿Cómo estuvo el servicio médico y rescatista durante el terremoto y posterior? Estuvo bien, aunque como cayeron también muchos hospitales y nadie estaba preparado para algo así, entonces fue insuficiente. ¿Y no sé aproximadamente cuánto tardó la ciudad en recuperarse? Yo creo que todavía no se recupera completamente. Siguen muchos edificios así. ¿No? Algunos se hundieron, ¿no? Sí, siguen sin arreglar, simplemente están desocupados, pero no se van a quitar. Y la última es, ¿cómo influyó este hecho en su vida posterior? Pues no influyó mucho porque no me espanté tanto, como no me tocó una tragedia personal cerca, entonces ahora me espantan mucho los temblores, pero no me influyó mucho. Ahora vamos con la siguiente entrevista. Primero, ¿cuál es tu nombre? Profesor Juventino Nava. ¿Cuántos años tienes ahorita? 75. ¿Y qué edad tenía cuando sucedió esto, lo del terremoto del 85? 85. Tengo 75, fue en el 85. Bueno, y cuando te enteraste del terremoto, o sea, ¿qué hiciste o cómo? Iba para mi trabajo, a mi escuela de secundaria a trabajar, y sentí el terremoto en la terminal, y de ahí me regresé a la casa para ver si no había habido daños o algo con tu abuelita, con tu mamá, con tu papá, con tu tío. Y afortunadamente no, pero estuvo fuerte. Y bueno, me comentó mi abuelita que tú fuiste a buscar a tu hermano, ¿no? No, ya que como mi mamá no tenía comunicación con Jorge, mi hermano, me fui a buscarlo yo a México, y estaba todo tirado, los edificios y la gente entre medio de los escombros, y bueno, con trabajos me dejaron pasar porque estaba todo acordonado. ¿Y cuánto tuviste que caminar o cómo estaban los servicios Caminando, no había servicios, estaban las calles obstruidas por lo mismo que tiró el temblor. No había metro ni autobús. No había servicio de taxis, de autobuses, del metro, nada de eso. ¿Y cuál fue la imagen más impactante que viste ahí? Lo más impactante fue ver los cuerpos que estaban entre techo y techo de las casas, parecían sándwiches, estaban entre las losas de las casas, es decir, la losa de arriba le caía a la de abajo y ya quedaban juntas y los cuerpos ahí prensados, ya muertos pues. ¿Y qué fue lo que hiciste, o sea, después de ver todo eso? Iba preguntando, simplemente no me den calles, les decía yo, no me den nombres de calles, díganme en qué dirección debo moverme para llegar aquí derechito, haga de cuenta que no hay casas, que
no hay edificios, que no hay nada, que nada está tirado, y usted se va derechito. Por allá, dentro de ya cuando haga unos 5 minutos de caminar, pregunta otra vez, y así llegué al edificio donde vivía mi hermano con Leticia, su mujer, y me dijeron que no les había pasado nada. El edificio donde ellos vivían, donde tenían su departamento, estaba recargado en otro. Okay. Y ya me dijeron que se habían ido a la casa de Leticia, al Estado de México, pero que a ellos no les pasó nada. Le sacaron algunas cosas y se fueron. Okay. ¿Y cómo viste a la población? O sea, ¿se estaban ayudando entre ellos o qué estaban haciendo? Ya apenas estaba llegando la ayuda, pues yo me fui a las 6 de la mañana. No, verás, me fui al otro día. Ok. A las 6 de la mañana apenas estaban organizando la ayuda, y luego en la tarde del siguiente día, el terremoto fue el 19 de septiembre de 1985. Yo me fui el 20 temprano. A las 9 de la mañana ya estaba yo allá. Y en la tarde que llegué a Iguala, otro temblor fuerte. Fue la réplica más fuerte que tuvo el 20 de septiembre. Y, o sea, ¿tuviste algunos médicos o rescatistas haciendo algo, pues, en la ciudad? Había médicos, había rescatistas, había voluntarios, había mucha gente, pero no tanta como lo hubo a los 5 o 6 días del terremoto. Hubo más gente. Ok. ¿Y cómo, o sea, esto te afectó de alguna manera en tu vida posterior? No, porque afortunadamente no murió ningún familiar. Lamento que hayan muerto otros, pero no es lo mismo ver un difunto ajeno que un difunto de los tuyos. Pues sí. No me afectó. ¿Y cómo crees que influyó la tecnología en esta tragedia? Pues allí lo que estuvieron utilizando fue herramienta sencilla, como palas, picos. No le metían todavía carretillas, brazos, fuerza. Aunque llegaron algunos extranjeros, por ejemplo los topos, que son mexicanos pero que andan en todo el mundo ofreciendo ese tipo de ayuda para ese tipo de cosas. Llegaron otros de países europeos y voluntariamente se prestaron a servir. Pero no se notó tecnología avanzada, vaya. No podían tirar los edificios con lo más avanzado que había, porque abajo de ellos había gente. No podían meterle trascabos luego porque había gente viva. Y ahora vamos con la siguiente entrevista. ¿Cuál es su nombre? Adriana Liliana Sánchez Rendón. ¿Y cuál es su edad? 42 años. ¿Cuántos años tenía cuando fue el terremoto? 9 años. ¿Y usted en dónde vivía? En el Distrito Federal. Ok. Bueno, ¿nos podría contar su historia? ¿De qué? ¿Mi historia mía o de ese momento? En ese momento. Del día del terremoto. Bueno, sí. Me acuerdo que yo iba en tercer año de primaria, no, en cuarto año de primaria. Y entraba a las 8 de la mañana. La escuela donde yo iba estaba a la vuelta de mi casa. Entonces, que habrán sido como a las 7 y cachito fue el temblor. Me acuerdo que me estaba poniendo los calcetines. Y cuando pues empieza a mover la casa y mi mamá empieza a gritar, está temblando. Y pues de inmediato, lo que uno acostumbraba era pararse siempre en los arcos de las puertas, en los marcos, perdón. Y pues todos nos fuimos ahí al marco de alguna puerta y pues esperamos a que pasara.
En ese momento, pues cada quien terminó el temblor y todos nos fuimos a hacer nuestras actividades. A mí me llevaron a la escuela, mi mamá y mi papá a trabajar. Y ya fue hasta después, ya por la tarde, que nos empezamos a dar cuenta de la magnitud del temblor. Uh-huh. Bueno, y, o sea, al principio, cuando sintió el terremoto, ¿cuál fue su primera reacción? Pues estaba muy chiquita. Yo creo que, hasta luego, yo creo que en esos momentos lo que más te espanta es, bueno, y sobre todo siendo niño, es ver la actitud de los adultos. Y yo me acuerdo que pues mi mamá sí se espantó mucho. Uh-huh. ¿Cuál fue la imagen más impactante para usted? Uy, pues que yo la haya visto así en vivo y en directo no, pero en la televisión llegaron a pasar gente que se aventaba de los edificios. Eso para mí sí fue muy impactante. ¿Qué fue lo que hizo usted después del sismo? Pues digo que fuimos a la escuela. La escuela donde yo iba, de hecho, la cerraron por un tiempo. Me tuvieron que sacar de ahí porque quedó dañada. Y era una estructura vieja. Y pues de ahí sí le agarré mucho miedo a los temblores. Y porque al día siguiente volvió a temblar y también bastante fuerte. Después del terremoto, ¿la población mostró solidaridad con los demás? Sí, en esos momentos sí. ¿Cómo estuvo el servicio médico y rescatista durante el terremoto y posterior a él? Uy, mira, que me conste a mí, pues la verdad te vuelvo a repetir, estaba muy chiquita, pero por lo que me acuerdo que se veía en la televisión, pues sí, mucho apoyo, mucha ayuda de muchos sectores de la sociedad. ¿Y usted sabe más o menos cuánto tardó la ciudad, o sea, en recuperarse? En recuperarse, pues a la fecha hay estructuras todavía dañadas, que ahí se quedan. Sí. Ok, y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Pero cuando usted estaba chiquita, entonces, o sea, no vivía en una zona donde se cayó todo. ¿Sí? No. Pero tampoco estaba tan lejos. Que el centro me queda como a unos, ¿qué serán? 15 minutos. Ajá. Y ahora vamos con la siguiente entrevista. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alexandro Hernández. ¿Edad actual? 53 años. ¿Qué edad tenía cuando esto sucedió? 64, 85, pues 20 años. ¿En dónde se encontraba usted cuando esto sucedió? En casa de mis papás. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, yo estaba en casa de mis papás porque el semestre me implicaba salir ese día a las 6 de la mañana, pero había terminado mis prácticas de laboratorio. Así que, como la semana anterior había terminado mis prácticas de laboratorio en la carrera, estaba en casa de mis papás y ahí fue donde me tomó el temblor. ¿Cuál fue su reacción? Pues fue de mucha sorpresa porque en casa de mis papás se movían las paredes, mi mamá tenía una serie de adornos de cristal y todos se empezaron a caer, entonces el ruido de el cristal cayendo y de las paredes moviéndose y demás fue lo que me despertó y fue muy impresionante. ¿Cómo reaccionaron las personas alrededor de usted? Yo creo que todos estaban igual de espantados y de sorprendidos que yo. Nadie había visto algo similar antes de ese momento y pues todo el mundo estaba muy espantado. ¿Cuál fue la imagen más impactante para usted? Las paredes moviéndose y el ruido, bueno, no es una imagen, pero el ruido del cristal cayendo en el piso y estrellándose. ¿Qué fue lo que usted hizo después del sismo? Pues lo primero fue tratar de sintonizar el radio para ver qué es lo que había pasado y la televisión. Lo que vimos en ese momento es que algunas estaciones de televisión, había que entender que entonces no había cable, entonces solo las estaciones de televisión abierta transmitían y muchas estaban fuera del aire.
y en el radio eran noticias confusas, pero se oía como que algo muy grave había ocurrido en la ciudad. ¿Cómo influyó la tecnología en este suceso trágico? Pues la verdad es que la tecnología estaba mucho menos avanzada que como estamos hoy, entonces aunque sabíamos que era un desastre mayor, ¿no? Muy pronto nos dimos cuenta que era un desastre mayor, incluso en Lindavista, en la Ciudad de México, nos enteramos de que había caído el Sears y el centro comercial cercano. Pues la verdad es que había muy poca tecnología como para enterarse si las personas que conocíamos se encontraban bien o no. Se interrumpió la comunicación telefónica, entonces la verdad es que no sabíamos hasta mucho tiempo después, a lo largo del día o de los siguientes días, cómo se encontraban las personas que conocíamos. ¿Cómo estuvo el servicio médico y rescatista durante el terremoto posterior a él? Bueno, lo que sé es que hubo mucha participación ciudadana. Los servicios médicos institucionales, digámoslo así, fueron rebasados y mucha gente tuvo que ofrecer sus carros para trasladar personas, no solo insumos médicos, sino alimentos y otro tipo de bienes necesarios para atender a las personas en necesidad o a los enfermos. Entonces, después del terremoto, ¿la población mostró solidaridad? Totalmente, sí. Sí, desde los primeros minutos la gente empezó a ir a los lugares en donde había noticias de derrumbes y empezó a ayudar, incluso sin herramientas, en las zonas como la colonia Roma, en donde había hospitales, o la colonia Juárez, o el Hospital Juárez, o el Centro Médico. Mucha gente fue a ayudar a rescatar a personas que estaban atrapadas o con problemas y entregar bienes y cosas. ¿La gente tenía cultura sísmica? Yo creo que no, yo creo que se veía a los sismos como algo lejano. El sismo más cercano era del 57 y pensábamos que era como que el peor escenario. Y cuando nos dimos cuenta en ese momento, pues la verdad es que había poco conocimiento de lo que había que hacer, había poca organización, los reglamentos de construcción pues eran poco estrictos, en fin, faltaba mucho por conocer de lo que se necesita para afrontar un temblor, un sismo. ¿Cuál fue su reacción al ver las noticias después del terremoto? Pues yo creo que primero fue de incredulidad y lo siguiente fue de cómo podemos ayudar, qué podemos hacer para participar en la solución de los gravísimos problemas que se veían. ¿Aproximadamente cuánto tardó la ciudad en recuperarse de los daños? No, pues fue una cosa de meses o años, ¿no? Hay cosas que nunca se recuperaron realmente, ¿no? Porque ahí entre los edificios que cayeron en el centro, pues nunca se recuperaron, ¿no? Se crearon cosas nuevas, pero hay cosas que quedaron destruidas para siempre y nunca más volveremos a ver. ¿Cómo influyó este hecho en su vida posterior? Pues yo creo que en sismos posteriores lo que ha ocurrido es que saber lo que ocurrió implica que a lo mejor el nivel de participación es puntual, son pocas cosas concretas, pero
pero sí tratar de ayudar a mantener la calma durante el evento y después en los días siguientes es mantener el apoyo, sobre todo a la gente que uno conoce o que uno sabe que está en una situación vulnerable. Esta entrevista es a nombre de Ana Paula García Pérez. Ahora vamos con la siguiente entrevista. Terremoto del 85, a nombre de Ana Paula García Pérez. ¿Cuál es su nombre? María Araceli Alcántara Cedillo. ¿Cuál es su edad actual? 68. ¿Qué edad tenía cuando esto sucedió? Ay, en el 85. No me acuerdo. No tengo la fecha. En eso sí me hacen la cuenta, por favor. ¿En dónde se encontraba usted cuando sucedió? En Coyoacán, en México, Distrito Federal, pero en la colonia Coyoacán, fuera del perímetro del desastre. ¿Cuál fue su reacción? Pensar en mis hermanas que vivían en el edificio Nuevo León, que se cayó en el terremoto. ¿Cómo reaccionaron las personas alrededor de usted? Pues como nada más estaba mi amado esposo, tranquilos, porque él es muy tranquilo para esos casos, me tranquilizó y ya, después dejé a mis hijos encargados y me fui porque el edificio donde vivía mi familia se había derrumbado. ¿Cuál fue la imagen más impactante para usted? Encontrar el edificio hundido y no saber de mi familia, de mis hermanas. ¿Qué fue lo que hizo después del sismo? Buscarlas hasta el último día que las encontré. ¿Cómo influyó la tecnología en este suceso trágico? Pues en ese tiempo no había tanta tecnología, no había celulares, no había tanto medio de comunicación. Entonces, pues, ahora sí que a voces nada más. Después del terremoto, ¿la población mostró solidaridad? Sí, casi un año después todavía, al menos en el núcleo del edificio Nuevo León de Tlatelolco, hubo mucha comunicación y solidaridad con todos los vecinos. ¿Cómo estuvo el servicio médico y rescatista durante el terremoto y posterior a él? Excelente. ¿La gente tenía cultura sísmica? No. ¿Cuál fue su reacción al ver las noticias después del terremoto? Pues, como digo, de angustia porque perdí a mi familia en el terremoto. Aproximadamente, ¿cuánto tardó la ciudad en recuperarse de los daños? Pues yo creo que hasta la fecha no se ha recuperado, porque han pasado muchos años y todavía tengo amigos que viven en departamentos rentados porque nunca el gobierno les ayudó ni les cooperó con nada por sus viviendas. ¿Cómo influyó este hecho en su vida posterior? Pues en mi vida muy triste, pero tuvimos que echar el bulto para atrás y seguir adelante porque Dios nos había permitido estar vivos. Y ahora vamos con la siguiente entrevista. Esta entrevista es de parte de Ana Paula García Pérez y es del terremoto del 85. ¿Cuál es su nombre? Víctor Hugo Medina Villa. ¿Edad actual? 52 años. ¿Qué edad tenía usted cuando esto sucedió? Porque, no recuerdo, pero de como 18 años. ¿En dónde se encontraba usted cuando esto sucedió? Vivíamos en la Ciudad de México, en la
por la avenida Cuitláhuac. Es cerca de la estación del metro de Camarones. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, en ese momento o ese día del temblor, yo me acababa de salir de bañar porque me estaba listando para ir a la escuela. Y todos mis hermanos, somos 6 hermanos, ya estábamos todos levantados porque teníamos actividades y empezó a temblar. Nosotros vivíamos en un departamento del 3er piso de la unidad Cuitláhuac. Y bueno, pues la reacción fue sorprendente porque sentimos que un primer movimiento, pero que duró aproximadamente como 1 minuto y donde sentíamos que el edificio se iba a caer, o sea, hasta se alcanzaba uno a deslizar por el mismo piso y las lámparas y los cristales empezaron las lámparas a moverse y los cristales a tronar. ¿Cómo reaccionaron las personas alrededor de usted? Pues realmente todas con miedo, con susto, dado que nunca habíamos tenido nunca habíamos vivido un hecho así, y menos porque realmente nosotros no vivíamos en el Distrito Federal en ese entonces, sino que teníamos poco viviendo ahí y siempre habíamos vivido pues en una casa, no en un edificio. Y para mala fortuna de nosotros, nos tocó vivir estar viviendo en ese hecho, en un edificio y en un 3er piso. Entonces todos estábamos, sumamente sorprendidos y asustados. Y pues recuerdo que mis hermanas y mi madre, todas estaban pues abrazándose y vaya, todos sorprendidos por el hecho y sin saber cómo reaccionar realmente. No sabíamos si salirnos del edificio, si colocarnos ni siquiera sabíamos exactamente dónde colocarnos o dónde ponernos. La realidad es que estábamos tratando de que se dejara de pasar el sismo. Incluso recuerdo que malamente o equivocadamente alguno de mis hermanos se fue a asomar hacia la ventana del edificio para ver qué estaba pasando afuera, vaya. ¿Cuál fue la imagen más impactante para usted? Bueno, la imagen en el momento fue el movimiento de los muebles y de las lámparas y eso es lo que tengo muy grabado, digamos, en mi mente, ¿no? Realmente, a pesar de que fue tan intenso, no hubo daños estructurales en el edificio ni de ninguno de los que estaba cerca del de nosotros. En ese momento es la imagen más fuerte, impactante, fue del movimiento de los muebles y de las cosas. ¿Qué fue lo que usted hizo después del sismo? Como nunca lo habíamos vivido, realmente pasó el sismo, me alisté para irme a la escuela, me fui a la escuela y ahí lo impactante fue que no había transporte, entonces empezamos a notar cosas pues sumamente raras, ¿no? No había transporte, mucha gente caminando, mucha gente alarmada, y conforme fui avanzando, porque me empecé a ir, como no había transporte, me empecé a ir caminando y empecé a llegar a zonas donde sí había desastre, derrumbe de edificios, de casas,
en fin, y había algunas pues de veras que sumamente alarmantes, ¿no? Como el edificio de Tlatelolco, que eran edificios de 10, 15 pisos y que estaban totalmente derrumbados. Y pareciera que hubiéramos llegado a una ciudad donde hubiera habido guerra o bombardeos o cosas así, porque había un desastre en muchos lugares, pero había zonas muy localizadas donde los daños fueron pues mayúsculos, digamos. ¿Cómo influyó la tecnología en este suceso trágico? Bueno, pues realmente la tecnología era la televisión, porque en aquel entonces pues no había televisión y el radio. En aquel entonces no había teléfonos celulares, por ejemplo, y los teléfonos fijos de casa no estaban funcionando. O sea, se cayeron las líneas, o sea, no funcionaban los teléfonos, no había manera de comunicarse con familiares o amigos para que supieran que estábamos bien. La televisión fue de donde uno se estaba informando, y por ejemplo en la televisión estuvieron recuerdo pasando o ayudando para que la gente que estaba bien informara a sus familiares que vivían fuera o cosas así, ¿no? Porque había mucha gente que de provincia, por ejemplo, que sus familiares vivían en el distrito y no sabían nada de ellos, y más preocupadas, aún más preocupados cuando sabían de dónde habían sido los daños o los principales y que sus familiares vivían ahí. Entonces realmente la tecnología fue esa, no teníamos más nada. Hubo gente que no supo de sus familiares hasta semanas después, o sea, que pudieron comunicarse, digamos, ¿no? ¿Y después del terremoto la población mostró solidaridad? Sí, claro, hubo mucha solidaridad. Toda la gente salió, o mucha gente salió a ayudar y a estar colaborando en el rescate de personas en todos los edificios que fueron los más dañados. En hospitales, por ejemplo, que donde hubo rescate de bebés, incluso muchos días después del sismo, y gente que llevaba sus herramientas, su tiempo para estar colaborando y solidarizándose con las personas, pues ahora sí que con la gente que había tenido los daños o que estaba atrapada en los escombros, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el servicio médico y rescatista durante el terremoto y posterior a él? Pues realmente no recuerdo muy bien, pero porque a esa edad no sé o no puedo recordar exactamente, pero obviamente que en aquel entonces había menos hospitales, los que había con daños, pero pues toda la gente estaba trabajando, o sea, no había el que dijéramos, no, los hospitales, los rescatistas, los servicios de emergencia no se aplicaron. Yo creo que en ese momento todos se aplicaron a hacer su trabajo conforme a sus posibilidades y conforme a lo que tenían a la mano, ¿no? ¿La gente tenía cultura sísmica? No, seguramente que no. La verdad es que no teníamos experiencia en sismos y menos de esa magnitud. No había alarmas sísmicas como las hay ahora. La gente o poca, y me incluyo a todos de mi generación, un poco más o un poco menos, pues realmente no habíamos vivido nunca un hecho como este. El hecho más fuerte de un sismo de esa manera había ocurrido pues, antes de que yo naciera. Entonces no realmente no teníamos siquiera idea de lo que era un sismo de esa magnitud. Y pues obviamente
no sabíamos cómo reaccionar, qué teníamos que hacer, cuáles eran las medidas que se tienen que tomar al estar en un edificio, al estar en la calle, en fin, no había las medidas de seguridad, de prevención y como la cultura que hay actualmente, ¿no? ¿Cuál fue su reacción al ver las noticias después del terremoto? Pues bueno, todo el mundo vimos o estuvimos viendo por días y puede ser hasta por semanas el impacto que tuvo el sismo, pero realmente pues yo lo viví digamos, no necesité estarlo viendo totalmente por las noticias o por la televisión. Como repito, yo salí a la calle y me empecé a dar cuenta de todo el daño que había, ¿verdad? Y pues bueno, posterior a esto, ya en la televisión, pues nos informábamos cada vez de todos los daños que había en los diferentes lugares del Distrito Federal en aquel entonces, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto tardó la ciudad en recuperarse de los daños? No, tardaron mucho tiempo, o sea, no fue semanas, fueron, pues puedo decir que hasta, en algunos casos, hasta meses o probablemente años. Por ejemplo, en los edificios, hospitales que se cayeron totalmente, como repito, el edificio Nuevo León, recuerdo, pues fue un edificio que tardaron mucho tiempo en remover escombros, y en limpiar y volver a reponerse. Entonces no fue algo que se hiciera en poco tiempo, ¿no? Sí, se ha tardado meses en poder recuperar y el aspecto de la ciudad, de los daños que hubo, y pues sí fue bastante tiempo. ¿Cómo influyó este hecho en su vida posterior? Pues vaya, lo que me dejó es el ver cómo un fenómeno natural de esta naturaleza puede llegar a provocar tanto daño y pues tratar de estar informado de lo que se tiene que hacer en el caso de estos eventos, ¿no? Afortunadamente ya no vivo en el Distrito Federal y entonces ya no tengo que sufrir o vivir estas experiencias, pero básicamente es el tener más información, el estar más comunicado con las cosas que se tienen que hacer en caso de un sismo, ¿no? Y ahora vamos con la siguiente entrevista. ¿Cuál es su nombre? Emma Ortiz Palma. ¿Su edad actual? 65 años. ¿Qué edad tenía cuando sucedió el terremoto? Ay, Dios mío, 85, 5, 3, 6, 35. ¿En dónde se encontraba cuando sucedió? En mi departamento. ¿Cuál fue su reacción? Pues me estaba lavando los dientes para irme a trabajar y pues empezó a mover horrible porque vivía en una planta baja. ¿Cómo reaccionaron las personas alrededor de usted? Pues yo salí corriendo para mi trabajo. En ese momento pues sí, las calles estaban así como que colapsadas, la gente corriendo, pero pues alcancé a llegar a mi trabajo pero cuando llegué al edificio donde trabajaba pues sí estaba pues la oficina donde yo trabajaba se habían caído muchas cosas, ¿no? Nos evacuaron y pues nos dejaron salir, pero ya cuando salimos pues sí, ya todo estaba hecho un caos. ¿Cuál fue la imagen más impactante para usted?
pues que se cayó el elevador del edificio donde yo trabajaba. Y yo no vi, pero pues entiendo que sí, las personas que iban adentro del elevador pues salieron afectadas. ¿Qué fue lo que hizo después del sismo? Perdón, ¿qué fue lo que hizo qué? Después del sismo. Pues después del sismo intenté llegar, a hablarle a mis hermanos. Y pues me fui, creo que a la casa de uno de mis hermanos. Y empecé a ver la televisión y no tenía idea, de todo lo que había pasado. ¿Y cómo cree que influyó la falta de tecnología en este suceso? Pues fue determinante, porque en aquel entonces pues toda la comunicación era vía televisión o por teléfono, ¿no? Pero después del sismo pues todo el mundo se quedó sin teléfonos, ¿no? Creo que muy poca gente, si no casi nadie tenía teléfonos celulares. Entonces pues sí tenías que llegar a un lugar donde hubiera un teléfono fijo para poder ubicar a tu familia, ¿no? Okay. Después del terremoto, ¿la población mostró solidaridad? Pues sí, hubo mucha gente que estuvo ayudando, sobre todo en el centro de la ciudad, donde hubo mucho más afectación, en el centro y la colonia Roma. Pues sí, yo estuve viendo en la televisión como había mucha gente que estaba ayudando, no tanto como en el último terremoto, pero sí hubo colaboración. ¿Cómo vio que estuvo el servicio médico y rescatista durante el terremoto y posterior a él? Pues entiendo que yo no estuve en el lugar, ¿no? Pero entiendo que sí trataron de evacuar, por ejemplo, en el centro médico, que había muchas, decían en las noticias que había muchas señoras o muchos enfermos de gravedad y que pudieron rescataron muchos niños, pero pues aún así murió mucha gente. Posterior a eso, pues entiendo que sí les dieron la atención, pero mucha gente, estaban tan llenos los hospitales que creo que mucha gente se quedó sin atención y hubo muchos desaparecidos. ¿La gente tenía cultura sísmica? No. ¿Cuál fue su reacción al ver las noticias después del terremoto? Ay, pues quedé ahora sí que espantada de todo lo que había pasado, ¿no? Sí. Y esperando que, como ustedes dicen que hay muchas réplicas, pues esperando a ver si no sucedía otra réplica que fuera similar a lo que había pasado, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto cree que tardó la ciudad en recuperarse de los daños? Pues sí tardaron años, no sé cuántos, pero sí tardaron años. Y la última es, ¿cómo influyó este hecho en su vida posterior? Pues ya como que todos, sí tardaron, inclusive pues hay mucha gente que se está quejando, ¿no? De que se les destruyeron sus edificios y todo, y que todavía el gobierno no les ha ayudado a construir los edificios que pues, se cayeron, ¿no? Que tuvieron que derribarlos o lo que sea. Pero pues como que ya todo está volviendo a la normalidad, pero como más rápido, ¿no? Que en el primer sismo del 85, pero aún así pues hay mucha gente que se quedó sin hogares, ¿no? Ok, pues eso fue todo. ¿Sí? Sí. Gracias, tía. Y ahora vamos con la siguiente entrevista. Ya está grabando. Ok. ¿Nombre? Acacia García Manrique. Ok. ¿Su edad actual? 49 años. ¿Qué edad tenía cuando sucedió esto?
Tenía 15 años. ¿En dónde se encontraba cuando sucedió? En la preparatoria, estaba en el colegio Victoria Tepeyac, en la Ciudad de México. ¿Y cuál fue su reacción? Ay, pues al principio la verdad no sabíamos ni lo que estaba pasando, sí sentimos que empezó a temblar, pero pues no estábamos preparados en aquel tiempo para eso, porque hasta el maestro dijo, sálvese quien puede, y salió corriendo el primero y nos cerró la puerta y la puerta se atoró porque era tan fuerte el movimiento que nos caíamos, estábamos en un tercer piso, entonces nos caíamos, no podías mantenerte en pie y los vidrios empezaron a romper, entonces salimos, todos los chavos salimos por una ventana, entonces era como de pánico, terror, bajamos las escaleras y unos bajábamos y otros rodaban, o sea, porque caían literalmente y salimos hasta la calle, sin saber el riesgo que corríamos. Ok, ¿cómo reaccionaron las personas alrededor de usted? Pues sí, con mucho pánico, miedo, angustia, eran gritos, llanto, era como un desconcierto, no sabíamos la verdad lo que estaba pasando, sabíamos que era un temblor, pero nunca habíamos vivido uno de esa magnitud. Claro. ¿Y cuál fue la imagen más impactante para usted? Para mí la imagen más impactante, fueron dos. Una, el salir a la calle y ver cómo se estaba cayendo un edificio. En ese momento es algo que no se te olvida, el polvo, los gritos, los ruidos. Y otra, pues el no poder comunicar. En ese tiempo no había celulares, el no poder comunicar con tu familia y la escuela era lejos y tener que caminar porque no había transporte y ir encontrando casas tiradas, llanto, desolación. Esa fue la imagen más impactante. Muy bien. ¿Y qué fue lo que hizo después del sismo? Pues primero que terminó el sismo, subir otra vez, volvimos a subir al salón por nuestras cosas e irnos porque no nos dijeron no se pueden ir nada, nos dijeron que nos teníamos que ir porque había fugas de gas. Irme caminando, caminé como 2 horas a llegar a casa y la verdad yo me encerré, no quería ver, en ese momento no había luz en la ciudad, entonces nada más escuchaban radios de pilas y todo el mundo pues estábamos asombrados con todo lo que había pasado. Claro. ¿Cómo influyó la tecnología en este suceso trágico? Muchísimo, porque como te digo, no había señal para poder, no teníamos celulares, no nos podíamos comunicar, no teníamos pues ni tablets, ni nada de eso que es la tecnología, que ahora de alguna manera te enteras dónde están, o las redes sociales, en ese momento no había nada, entonces sí fue como mucho más impactante, fue más difícil, hubo familias que durante una semana no encontraban a sus familiares ni sabían nada de ellos. Y bueno, después del terremoto, ¿la población mostró solidaridad? Completamente, se empezaron a hacer las brigadas tanto de auxilio para buscar a los sobrevivientes, hacían comida, yo participé activamente en una brigada de juntar ropa, comida y llevarles a los damnificados, todas las personas que perdieron su casa y que estaban fuera de los edificios esperando que sacaran a alguno de sus familiares que estaban allá adentro. ¿Cómo estuvo el servicio médico y rescatista durante y después del sismo? Pues durante, yo creo que como lo vuelvo a repetir, no estábamos preparados para un terremoto de esa magnitud. Tardaron, nosotros se nos hizo que era eterno, no llegaban los rescatistas aún cuando tú oías que todavía había sobrevivientes y entonces como que fue lo más difícil. Ya después se organizaron de manera adecuada, pero llegaron después de un día o 2, que ya vinieron apoyos también del extranjero. Después del terremoto fue bueno el servicio, pues prestaron servicio de médicos, pusieron carpas, pusieron en donde atendían médicos. Lo que faltó mucho fue apoyo psicológico, la verdad, que eso siempre es el área que descuidan. ¿La gente tenía cultura sísmica? Yo creo que no teníamos, sabíamos lo que era temblar, pero no teníamos lo que era la cultura sísmica, porque si lo hubiéramos tenido no hubiéramos evacuado de la manera que salimos la mayoría de la gente de los lugares donde estábamos. No había una cultura sísmica. ¿Cuál fue su reacción al ver las noticias después del terremoto? Pues de tristeza, de depresión, de impotencia, de asombro, porque la verdad lo que viví, pues sí, yo vi que se cayeron cosas y eso, pero no imaginas cuánta gente quedó ahí y cuántas cosas conocidas, o sea, cuántos lugares y edificios conocidos por nosotros ya no estaban en ese momento, ¿no? Y cuánta tragedia había, sí fue de mucha tristeza. La verdad, yo sí tuve que asistir a terapia porque quedó como un trauma, o sea, fue muy traumático, pero pues, o sea, mucha gente no, ahí se quedó y entonces volvió a temblar al otro día en la noche y bueno, esa ya fue de histeria colectiva, o sea, todo el mundo gritaba, en ese momento también salimos, pues sí nos pegó muy fuerte.
Aproximadamente, ¿cuánto tardó la ciudad en recuperarse de los daños? Aproximadamente quedó pues más o menos que limpiaron y todo eso, pues tardó más de un año, como año y medio en volver a quedar. Donde había edificios hicieron plazas y eso, pero tardó bastante. Tú seguías pasando a los 6 meses y seguían ahí tirados los edificios. ¿Cómo influyó este hecho en vida posterior? Muchísimo, fue algo que marcó yo creo que a la ciudad, nos marcó para tener una cultura de lo que es el sismo y también nos marcó de manera de solidaridad, ¿no? De que podemos unidos, podemos salir adelante, de que pues tenemos que estar preparados, de que un suceso, pues este es un suceso de la naturaleza, pues en qué momento puede acabar con una ciudad, ¿no? Entonces sí nos marcó para pues cambiar, de hecho en las familias también, para tener estrategias y decir, si vuelve a temblar, nos vamos a reunir en tal lugar, o sea, no es de eso de desconcierto de que no sabes ni a dónde llegar o dónde está algún familiar, entonces sí nos marcó. Claro. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por compartir su testimonio. Esperemos tenga una excelente tarde y pues... Gracias a ustedes, chicos, gracias. Y ahora vamos con la siguiente entrevista. Terremoto del 85, a nombre de Ana Paula García Pérez. ¿Cuál es su nombre? Benjamín García López. ¿Cuál es su edad actual? 63 años. ¿Qué edad tenía cuando esto sucedió? 17 años. ¿En dónde se encontraba usted cuando esto sucedió? En Coyoacán. ¿Cuál fue su reacción? Pues realmente salí a ver qué había pasado en las casas de alrededor, ya que mi casa no sufrió nada. ¿Cómo reaccionaron las personas alrededor de usted? Tranquilo, porque en esa zona casi no hubo movimiento fuerte. ¿Cuál fue la imagen más impactante para usted? Ver una explosión de un café en Eje Central. ¿Qué fue lo que hizo después del sismo? Ayudar a rescatar cuerpos en la unidad Tlatelolco. ¿Cómo influyó la tecnología en este suceso trágico? No había mucha, nada más la televisión, y estaban dando información a través de la televisión, no había teléfonos celulares ni nada de eso. Después del terremoto, ¿la población mostró solidaridad? Sí. ¿Cómo estuvo el servicio médico y rescatista durante el terremoto y posterior a él? Al principio deficiente, después se compuso. Y me acuerdo, obviamente, los servicios más coordinados. ¿La gente tenía cultura sísmica? No. ¿Cuál fue su reacción al ver las noticias después del terremoto? Pues, en realidad, calmado, porque fuimos a hacer, a rescatar cuerpos. Aproximadamente, ¿cuánto tardó la ciudad en recuperarse de los daños? Pues, recuperarse totalmente, nunca. ¿Cómo influyó este hecho en su vida posterior? Pues, realmente no tuve ninguna afección, un cambio significativo.